Muy buenas noches, Dios los bendice. Estamos aquí para nuestro estudio de los días miércoles. Hoy nos toca el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que es el que habla de los dos testigos. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Rogándote, precioso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, maravillosa y poderosa. Te rogamos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te ruego, Señor, que sigas abriendo nuestro entendimiento para conocerte cada día más de mejor manera y poder ir entendiendo lo que es la revelación de lo que tú quieres que conozcamos de acuerdo a tu palabra, y así, Señor, poder avanzar y no cometer errores, no ser engañados. Te damos infinitas gracias pidiéndote que tu Espíritu Santo nos levante, nos sostenga, nos sustente y nos ayude a hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo a tu bendita palabra, dándote siempre gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos al verso 1, que dice lo siguiente: los dos testigos. Ha habido mucha gente que me ha preguntado y me ha dicho que si son Moisés y Elías o que si serán otros. Lo que yo siempre he sostenido es muy sencillo, es muy simple. Si el enemigo supiera quiénes son los que se van a levantar, sabría cómo manejar, cómo poder engañar. Entonces, estos dos testigos para mí son gente nueva que nadie conoce, ni va a conocer hasta ese día. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios guarda todo lo que tiene que guardar para que acontezca correctamente. Vamos al verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Aquí nos muestra la palabra de Dios que hay que medir algunas cosas con lo que Dios le entregó. Se me dijo, levántate y mide. Número 1, el templo de Dios. Número 2, el altar. Y número 3, hay que medir a los que le adoran. Entonces tenemos tres elementos muy claros y muy específicos. Nos habla del templo, que es todo lo que es el templo en lo natural y en lo espiritual, también, que somos nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Nos habla del altar, y el altar físicamente en el tabernáculo era varios lugares. ¿Por qué? Porque teníamos el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, después pasaban al lavacro los sacerdotes, de ahí eran vestidos, ingresaban al lugar santo, y estaba el altar de los panes de la proposición, estaba el altar de la menorá, estaba el altar del incienso. Llevamos 4 hasta ahí, y habiendo tenido el acceso de parte de Dios, se entraba al lugar santísimo, donde estaba el altar en donde reposaba el arca de Dios. Y en esa arca, recordemos que está la urna del maná que descendió del cielo, las tablas de la ley, junto está la vara de Aarón. Esos elementos son muy importantes que los visualicemos y los entendamos, porque todo es figura de nuestra vida. Y siendo todo esto figura de nuestra vida, vamos a poder ir entendiendo cada uno de los puntos que nos va marcando esta palabra. Ahora bien, lo primero que dice es que le dio una caña semejante a una vara de medir. Vamos a ver qué es la caña. La caña crece abundantemente en las orillas de los ríos de Israel. Se usaba para elaborar flautas y era una tarea delicada, artesanal meramente, ya que al ahuecarla se podía magullar, lastimar o quebrar. Podía llegar a eso. Si se dañaba, no servía como instrumento musical, y entonces se quebraba y se tiraba al río. De todos modos, había muchas cañas que se podían usar. Hay un pasaje en el libro de Isaías que nos dice que el Señor no quiebra la caña cascada. Y esto es importante que lo veamos, porque cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios,
empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Estoy buscando. Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y es lo mismo que dice Mateo 12:20: la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y esto es importante que nosotros lo entendamos y lo visualicemos, porque nos está dando una figura muy clara en cuanto a la caña. Es un instrumento que se iba a cuidar, se iba a guardar, se iba a proteger. Pero hay algo importante que leímos, que dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, porque también se utilizaba como herramienta de medición. Se cortaba la caña y se cortaba de acuerdo a lo que se necesitara medir, ¿sí? Ahora bien, estas cañas normalmente tenían 3 metros, curiosamente, que nos indicaba la medición que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo figurativamente. ¿Y de qué medidas se hacían o por qué? Había cañas de un codo, que eran aproximadamente de 45 a 50 centímetros. Había cañas de una braza, que era un metro con 80 centímetros aproximadamente, que eran 4 codos. Y había otras medidas para las que se utilizaban. No había cañas de esas medidas, pero se utilizaban. Pongamos, el estadio medía 180 metros. La milla en aquel entonces, que era la milla romana, medía 1480 metros. Y de ahí se podían medir muchas otras cosas. También se consideraba que las personas son comparadas con las cañas o los pabilos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Isaías. ¿Por qué? Porque las vidas de las personas se doblegan. Cuando están en fuego son muy bien vistas. Pero ¿qué pasa cuando hay algún tropiezo, cuando hay alguna problemática? El libro de Isaías nos habla de la persona del Señor Jesucristo. No olvidemos que el profeta Isaías es un profeta mesiánico totalmente. Y por eso nos dice aquí en el capítulo 42 que no quebrará la caña cascada. ¿Y de quién habla? Del siervo de Jehová. Por eso dice en el verso 1 y 2: he aquí mi siervo, yo le sostendré en mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque de aquí parte ese verso 3 que dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y esto habla del Señor Jesucristo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra, sus productos, y el que da alimento al pueblo que no mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Esto es bien importante, porque cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que esta caña cascada es nuestra vida, que ese pabilo que humea es nuestra vida, y que de ese pabilo humeante el Señor puede sacar fuego nuevamente para hacer cosas grandes y maravillosas. Y esa caña que está cascada, que está a punto de quebrarse, que está a punto de romperse y lastimarse, el Señor la puede levantar. Ahora bien, le dice medir el templo. Aquí nos habla de 2 cosas. Número 1, del templo físico como tal. O sea, la estructura de los edificios, como decía el Señor Jesucristo. Pero más que eso, perdón, nos habla de las relaciones que puede haber entre esta medición y el templo. El libro de 2 de Corintios capítulo 6 verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces también esta caña nos sirve para medir nuestras vidas. ¿Y cuál es la caña que nos va a medir? La medida del Señor Jesucristo.
Por eso dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura y medida del varón perfecto en el libro de los Efesios, que es Cristo Jesús. Por eso nuestro punto de referencia siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. El libro de los Efesios, capítulo 2, verso 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios 6:18. Vamos relacionando todo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De qué me está hablando? Vamos a los demás versos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otro templo para medirse a través de esa medida que es espiritual. Y la medida espiritual es el Señor Jesús. El altar y los que le adoran en él. Esto es importante porque nosotros debemos saber que ¿qué es el altar de oro o del incienso? Que simboliza las oraciones de los santos. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora bien, los que adoran, entonces son los santos que aman a Dios. Por eso es tan importante la adoración, mis amados, una verdadera adoración y no un canto almático, no una manipulación. La adoración tiene que venir de lo profundo del espíritu, para que a Dios le sea agradable. Oiga, pero es que yo le canto del corazón a Dios. Sí, pero el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. No dice que busca adoradores en corazón y verdad, sino en espíritu y en verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, esto es bien importante porque nosotros debemos recordar que siendo un templo del Espíritu Santo, tenemos 3 partes, igual que el templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué es cada parte? Vamos al libro del Éxodo, capítulo 27, verso 1, y dice: el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, que será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Entonces, si estamos pensando que un codo medía 45 a 50 centímetros, vamos a tomarlo de 50. Estamos hablando de 2,5 metros cuadrados por 1,5 metros de alto. Ahí es donde se sacrificaban los animales. Verso 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Los cuernos significan poder, porque el poder y la autoridad en totalidad, que es el número 4, que era lo que estaba sobre el altar, es lo que hacía acepta la ofrenda delante de Dios. Fuera un cordero, fuera un cabrito, fuera una paloma o palominos, o lo que se le presentara a Dios. Verso 3. Harás también calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus maceros. Harás todos los utensilios de bronce. Y le harás un rejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar
varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando se ha llevado. Tenía los aros, se sacaban las varas y cuando se iba a transportar tenía que ser una vara muy fuerte. Verso 8. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Este altar se encuentra en lo que es el cuerpo, está en el atrio. Vamos viendo cada parte del templo como una parte de nuestro tabernáculo, de nuestro templo del Espíritu Santo, con nuestro cuerpo. Ese altar de bronce estaba en el atrio, que era donde se hacían los sacrificios. Y ahí mismo también estaba el lavacro, o el lavamiento que hacían los sacerdotes. Esto es bien importante, porque el altar se encuentra en el cuerpo, lo que es lo material, lo que tiene que ser sacrificado. Y lo que tiene que ser sacrificado es nuestro yo, nuestro deseo, nuestro corazón, para que impere el del Señor. Ahora bien, hay algo que es bien importante. Yo debo menguar para que crezca el Señor Jesucristo. De nada me sirve menguar yo para que crezca una persona. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Voy a menguar para que crezca Jesús, no para que crezca una persona. Porque si yo estoy menguando para que crezca otra persona, entonces no estoy haciendo las cosas de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios. Es importante que tengamos bien visualizado esto, porque el que debe crecer en nosotros es el Señor Jesús, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, decía el salmista. ¿Y esto por qué lo decía? Porque era necesario que el alma bendijera al Señor. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto nos indica algo bien claro. El patio se refiere a la situación o al área corpórea de nuestra vida, a lo carnal, a lo humano. Y eso es lo que tenemos que dejar fuera de nuestra relación con Dios. No quiero decir que nos salgamos, no, de ninguna manera. Es parte integral de nuestra vida. Pero lo que tenemos que dejar fuera es nuestra conducta carnal, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras voluntades, para que impere la voluntad de Cristo en nosotros. Las cosas del mundo tienen que pasar a un segundo, tercer término. Las primeras tienen que ser las espirituales, no hay otras. Y esto es asemejado a los que eran no creyentes. No refiero a los gentiles como los que no eran israelitas, sino los no creyentes, que a final de cuentas fueron los que destruyeron el templo físicamente. ¿Sí? Ahora bien, al dejar de medir esta situación, no solo se refiere al hecho de poner en las manos de Dios todo, sino se refiere al hecho, como les dije hace rato, que lo que va a medir esta vida, voy a tomar de ejemplo la mía, lo que va a medir la vida de Renato de la Fuente va a ser la persona del Señor Jesucristo, ninguna otra más. Y cuando nosotros entendemos que seremos valorados, medidos y juzgados por Él, entonces tenemos que tener cierto grado de preocupación porque el estándar es bastante alto. Ahora bien, ¿por qué lo hará Él? Porque Él fue humano. Él sabe perfectamente lo que se siente, lo que son las tentaciones, lo que son los deseos, lo que es todo lo carnal, todo lo corpóreo, porque Él se hizo hombre, igual que tú y que yo. Ahora bien, a Él le fue otorgado este privilegio, a nadie más. Mateo 7:1 dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria,
vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí les estaba hablando el Señor a los 12 patriarcas engendrados por Jacob. A ellos les estaba hablando. Pero es importante que nosotros entendamos y comprendamos que la palabra dice 24 tronos. Ya lo vimos. Pero aquí son 12. Y esos son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y los otros 12 tronos. Yo no creo, muy personal punto de vista, que Matías se vaya a sentar en el 12º trono, sino creo verdaderamente que el 12º trono es para el apóstol Pablo, y los otros 12 tronos van a ser para los 12 apóstoles que el Señor, el Espíritu Santo, haya valorado y haya juzgado de la mejor manera para hacer la obra de Dios. Yo creo que ellos son los que van a estar ahí. Eso solo el Señor lo sabe, ¿no? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Primera de Corintios 6, 2 al 5 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y eso habla de los apóstoles. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No, por eso el que tiene que juzgar es el apóstol. Y no porque señale o juzgue, ¿no?, para que sea juzgado, sino porque es el que tiene la mayor autoridad. Ay, gracias. Es el que tiene la mayor autoridad, la mayor madurez, el mayor entendimiento para poder juzgar la conducta correctamente. Pero ahora resulta que el pueblo cree que puede estar juzgando a los apóstoles. Eso está bien delicado, mis amados, porque al final de cuentas, si Dios nos está mostrando aquí en el libro de Corintios que el apóstol Pablo era el que podía juzgar a los corintios y no ellos a Pablo, entonces mi pregunta es, ¿quién está mal? ¿La iglesia o el apóstol? Un verdadero apóstol, claro, porque ya leímos también en los primeros capítulos que Juan probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Quién? Un verdadero apóstol. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Hay ciertas características y señales que ya les leí de los apóstoles y tenemos que aprender a reconocerlos. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es el milenio. Ahora bien, vamos al patio. Dice que esto lo van a destruir los gentiles. Hay algo que debemos entender hoy. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Pero era judío, era fariseo de fariseos. Entonces, cuando nosotros entendemos que midiendo estas circunstancias, midiendo estas situaciones, calificando, le voy a poner así para que no se oiga de manera de juicio, calificando ciertas circunstancias, estos 1000 años nos dan 3 años y medio. Y el libro de Daniel dice que hay tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y si cada tiempo es un año, entonces tiempo, un año. Tiempos es plural. Empezamos con 2, son 3. Más la mitad del tiempo, dice Daniel. Entonces nos habla de un tiempo de 3 años y medio. Ahora bien, estos 42 meses son un periodo de coincidencia con ese libro que les digo de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos habla de 70 semanas. Oiga, pero el año tiene 52. Sí,
pero Él nos está hablando de tiempos espirituales, mis amados, y 70 nos habla de perfección en plenitud, y tenemos que entender esta circunstancia de forma correcta. Cuando nosotros entendemos esto de forma correcta, nos vamos a dar cuenta de que son 42 meses, y es lo que les acabo de decir que decía Daniel: tiempos y la mitad de un tiempo. Hay que leer el libro de Daniel para ir entendiendo un poquito estas cosas. Vamos al verso 3 de Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Cuando la gente se vestía de silicio y se vestía de ceniza, era mostrando un duelo, mostrando un luto. Y curiosamente, vamos a ir viendo algunos detalles. Los 2 testigos son personas que todavía no son levantadas. ¿Para qué? Para que no los pueda tocar el diablo. 1260 días entre 365 nos da 3 años y medio calendario hebreo, porque son de 29 días. Exactamente nos da 3 años y medio, ya que numéricamente serían 3 y 45 vestidos de silicio. Esto es importante porque en ese tiempo la gente se va a doler, se va a angustiar, se va a preocupar. Ahora bien, ¿qué es el silicio? Es un elemento químico cuyo número atómico es 14, habla de plenitud y totalidad. Su masa atómica es 28.086. Esto numéricamente nos habla de transición nuevo con un doble nuevo comienzo hacia nuestra humanidad. Y su símbolo es Si. Uno no metal sólido de color amarillento que se extrae del cuarzo y otros minerales. Y el segundo elemento más abundante en la tierra después del oxígeno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque se utiliza en la industria del acero como un componente en las aleaciones de silicio y acero, y en la fabricación de transistores y circuitos integrados, y sus silicatos en la fabricación de vidrio, barnices, esmaltes, cemento, porcelana, etc. Es una figura de luto también, al igual que la ceniza. Pero ¿cómo serán los 2 seres con vida en lo natural que no podrán vestirse de ceniza? Porque la ceniza se extrae de lo que fue quemado, y se cree que lo que fue quemado ya está purificado o se quemó para purificarlo. Ahora bien, esto me indica que estos 2 varones van a ser puros, limpios y santos. Vamos al capítulo 11, verso 4 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, estos 2 olivos van a estar a diestra y a siniestra del Padre, pero el Señor los va a tener bien especificados, bien claros, bien identificados, es la palabra. Por eso es que el libro de Zacarías nos habla de ellos. Dice lo siguiente, Zacarías 4:1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Aquí el candelero es figura de nuestro Señor Jesús, y los 7 brazos son los 7 espíritus de Dios que están en Isaías 11, 1 y 2. Zacarías 4:3: y junto a él 2 olivos. Esto de Zacarías 4:3 se empalma perfectamente con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4:11, que dice: estos testigos son los 2 olivos de los que habló Zacarías, y los 2 candeleros que están en pie delante de él, Dios de la tierra. ¿A qué va esta situación? Que estos 2 olivos van a tener el depósito del Espíritu Santo en su persona.
¿Y qué es eso del depósito? Porque se va a vertir una unción diferente, una unción de poder y de autoridad, como en la antigüedad. Vamos al verso 4 de Zacarías 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué nos lleva esta situación? A entender y comprender que el que lucha nuestras batallas es Dios, y que estos hombres, estos dos olivos, son figura de la lucha que va a entablar Dios contra el reino de las tinieblas. Hoy por hoy hay lucha en el reino de las tinieblas, hay una pelea bárbara en ese reino de las tinieblas, pero es importante que nosotros entendamos y comprendamos que debemos tener esa unción de parte de Dios para poder enfrentar esta batalla. Ahora bien, Zorobabel, ¿quién fue? Fue gobernador de Judá, nieto de Joaquín, penúltimo rey de Judá y ancestro de Jesús. Zorobabel condujo la primera banda de judíos alrededor de 42.360 personas que regresaron de la cautividad de Babilonia. Esos fueron los que regresaron de la famosa diáspora. Cuando nosotros entendemos que el rey Ciro, del que habla Esdras, que le dio permiso, que era rey de Persia, al que le habló Dios en Isaías 45, a ti Ciro, alguien que no conocía, y dice que bueno, vamos allá a Isaías 45 para que no haya de que me lo inventé. Es cuando Dios le hace un encargo a Ciro, el persa. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar delante de él, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y eso se lo encargó a Ciro. Ahora bien, este mismo también sienta las bases para la construcción del segundo templo en Jerusalén. Y atribuyen la recuperación de los libros de los profetas. O sea, le atribuyen la recuperación de los libros proféticos dentro de esta circunstancia. Vamos a Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Se refiere a los 7 brazos de la menorá, los 7 tipos de unción para poder salvar al mundo de su pecado. Verso 11. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Son 2 personas que no se han contaminado, como se los dije. Y estas personas que no se han contaminado tendrán poder para hablar con autoridad y enfrentar al enemigo personalmente, cara a cara. Zacarías 4:12. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estas 2 ramas de olivo son 2 ramificaciones de la persona del Señor Jesucristo.
Y dice que vierten aceite como de oro, porque van a vertir gloria, gloria pura, venida del trono del Señor. Verso 13, Zacarías 4:13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no. Verso 14, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos, entonces van a presentarse como a manera de hombres. ¿Sí? Ahora bien, esto significa que traerán a la tierra el poder del cielo en plenitud y será un antecedente de la gran gloria de Dios que se va a manifestar en esta tierra, para que los hijos de Dios puedan vivir correctamente y hacer todo lo correcto después de que sean juzgados. Ahora bien, se van a quedar a la tribulación los dos testigos, ellos son los que lo van a enfrentar y son los únicos que van a poder estar predicando la palabra, porque cuando el anticristo y el falso profeta estén gobernando esta tierra, lo que va a pasar es que de las cosas que van a empezar a desaparecer son las Biblias. No va a haber, mis amados. Y esto es una realidad, ¿no? El profeta Ageo refiere una promesa de Dios a Zorobabel. Algunos teólogos dicen que Salatiel no podía tener hijos, entonces lo adoptó y que esta era raíz judía. Por eso Dios lo bendice, a pesar de ser rey babilónico, porque uno de los significados del nombre es expulsado de Babilonia, desechado de Babilonia. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El fuego es la capacidad de poder hablar con autoridad, pero también ese fuego va a quebrantar a muchos, va a vencer a muchos. Y esto es el hecho de que van a hablar con poder, van a hablar con unción, van a hablar con autoridad. Y van a tener la capacidad de bajar milagros reales del cielo. Así como Elías hizo bajar fuego del cielo, estos también van a hacer bajar fuego del cielo. O pueden desatar las plagas que fueron en Egipto. O pueden desatar algunas otras cosas. Porque hay mucho poder en ellos. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, como lo hizo Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como Moisés. Por eso les decía que muchos decían que eran Elías y Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, tal cual sucedió en la tierra de Egipto. Por eso algunos dicen que son Elías y Moisés, por el tipo de milagros. Pero, ojo, hay que tener atención en esto. Elías fue arrebatado. Y ese arrebatamiento en el área natural se toma como primera muerte. Igual que Moisés tuvo su primera muerte. Me refiero a la muerte del cuerpo física. Pero también nos dice la epístola de Judas que contendían por el cuerpo de Moisés, Satanás y Miguel. Y que Miguel, siendo arcángel, le dijo, el Señor te reprenda, Jehová te reprenda. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos que nosotros, estando en Dios, podemos dormir en el Señor, pero no veremos segunda muerte, entonces comprendemos lo que dice Apocalipsis 2:10 y 11, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces hay que vencer mediante la fe, mediante el trabajo a Dios y en Dios, para que nada nos pueda tocar. ¿Sí? Es Judas 1:9 lo que les dije. Vamos al verso 7. Cuando hayan acabado, de Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto es algo muy especial. ¿Por qué? La primera pregunta es: ¿por qué permite que el enemigo los venza? Es para que el mundo vea que el poder no es de ellos como hombres. El poder viene de Dios, porque dice que va a regresar Dios y los va a resucitar. El segundo: ¿para qué permite Dios que los mate? Para que la gente vea que Dios tiene el poder aún sobre los muertos y que sí tiene en sus manos las llaves de la muerte y el Hades. ¿Para qué? Para poder resucitarlos. Efesios 4, 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Esto es el Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros discípulos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El único que ha resucitado por sí mismo es el Señor Jesús. Todos los demás han necesitado de un siervo para que los levante. Ahora bien, Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todos sabemos que fue crucificado en el Monte Calvario, o el Gólgota, el de la calavera. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero dice que en sentido figurado también estaban en Sodoma y en Egipto. ¿A qué se refiere? Es que esto es la situación espiritual que nosotros tenemos que ver. Hay una ciudad en la que se permiten, aunque digan que no se permite, cierto tipo de pecados, cierto tipo de situaciones, pero además se consienten. Se consiente. Y eso equipara a Sodoma. Egipto es un lugar de esclavitud, y cuando la gente peca, queda esclavo del pecado. Por eso es tan importante que nosotros vivamos correctamente delante de nuestro Señor y hagamos todo como Él manda. Vamos al verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, ahí los van a dejar. Esto es porque en dicha ciudad se reúnen muchos países del mundo. Por eso habla de lenguas, de naciones y pueblos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces le vamos tomando sentido. Lenguas, tribus, lenguas y naciones. Esto habla del pueblo gentil. Verso 10. Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No te avergüenzas cuando estás haciendo las cosas de Dios, ¿no? De ninguna manera. Muy bien. La verdad es que esto va a implicar cierta problemática. Y la problemática que yo he visto en la iglesia, la primera es que a la gente le da pena decir que es hijo de Dios. Le da pena hablar un lenguaje como hijo de Dios. Le da pena apartarse de sus deseos y sus conductas y sus vivencias fuera del orden de Dios. Ok. Verso 11 de Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios,
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vinieron. Esto nos habla de estos 3 días y medio, es figura de la Trinidad, pero también nos habla de lo que dijo el profeta Daniel, de tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. ¿Sí? Esto es importante, porque el Señor Jesús se levantó a los 3 días, y al parecer nadie podía hacer nada, porque ya estaba maloliente, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo. El Señor dijo en Juan 11:39, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, o sea, ya habían pasado 4 días. Mateo 20:19, y se le entregará a los gentiles para que los escarnezcan, le azoten y los crucifiquen, mas al tercer día resucitarán. Vamos aquí abajo. Lucas 9:11 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por las naciones, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto al tercer día. 11:12, Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos no los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en un Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Lo mismo que pasó en Génesis. La voz del cielo era de nuestro Señor Jesús, que descendió a esta tierra para que pudiéramos entender la resurrección. Mateo 28:1 dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Terremoto seguido de la resurrección. Apocalipsis 11:14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esto del ay son dichos por Dios. Y no es ay de haber, sino ay de dolor, porque al Señor le duele lo que le pasa a la humanidad. Pero la humanidad misma no quiere entender y no quiere comprender tantas cosas. Tantas y tantas cosas. Dios le puede estar hablando a la gente a través de profecías. Que sus ojos vean clarísimas, clarísimas de verdad. Y aún así abandonan lo que Dios les ha puesto. Sea el Señor. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel, número de perfección de Dios, es a quien se le debe dar la gloria. Y esto es figurativo. ¿Por qué? Porque es el que antecede la presencia de nuestro Señor Jesús, tocando para que estemos atentos a que se va a presentar el Señor Jesús. Verso 16, Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros
y adoraron a Dios. Esta es una adoración apostólica, son los 12 apóstoles del Señor Jesús y van a ser los 12 apóstoles del Espíritu Santo. Y esto nos habla del gobierno en perfección de Dios para que se cumpla lo que Dios quiere en la vida de los hombres. Por eso es tan importante que conozcamos nosotros todos los pequeños detalles de la palabra. Y esto es lo que es la revelación, mis amados. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante ese nombre se dobla toda rodilla. Apocalipsis 11:17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Señor Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega. Eras, eres y el que ha de venir. Es el principio y el fin, es todo el Señor. Verso 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí hay algo bien importante que tenemos que ver. Hay mucha gente que piensa que solo a los siervos les van a dar galardón, pero está clarísimo, mis amados, clarísimo, porque dice, y de dar galardón a tus siervos, número uno, los profetas, luego a los santos, quienes son todos aquellos que viven en santidad delante de Dios, y a los que temen tu nombre, a los que les son temerosos, y a los pequeños y a los grandes, esto es decir, a todos. Es bien importante porque esto se refiere a las naciones también, naciones grandes, naciones pequeñas. A todos les va a dar lo que les corresponde. Dios es un Dios justo, dice que Él ama el derecho y aborrece el latrocinio. Ahora, de igual forma, les va a cobrar a los que, o a juzgar, más bien va a juzgar a los que sean falsos, sean siervos o no sean siervos. Por eso es tan importante estar en santidad delante de Dios. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Al abrir el templo de Dios, los hijos van a poder accesar. Los hijos de Dios, nadie más. ¿A qué? A la presencia de Dios que va a estar directamente en ese templo, porque acuérdense que dice que no va a necesitar ni luz de día ni luz de noche, porque la gloria del Cordero la alumbrará. Ahora, es bien importante que consideremos cómo es que vamos a poder entrar a ese lugar. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:9, si no mal recuerdo. No. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos, como lo dice aquí, vamos viendo cada cosa, un linaje escogido, porque somos parte de la familia de Dios. Real sacerdocio, es realeza en lo que Dios ha puesto en nosotros. Una nación santa, obviamente para el Señor. Pueblo adquirido, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, que es el Señor Jesús. No hay otra forma de poder anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable.
Mis amados, estamos terminando el capítulo 11. Espero que se vaya entendiendo. Yo creo que a veces hay que leerlo un poquito más y darle unas vueltas para poder ir comprendiendo esto. La semana que entra vamos a ver La mujer y el dragón, capítulo 12. Y bueno, vamos avanzando. Espero que estén muy bien. Les quiero pedir que se cuiden mucho, por favor, con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. La indisciplina, la falta de cuidado ha generado pues que la gente se enferme y que desgraciadamente mucha gente siga falleciendo. Cuídense, por favor, cuiden a los suyos, cuidándose ustedes, cuidan a los demás. Sigamos las reglas de la sana distancia. No pasa nada si nos aguantamos un ratito más. Ya por las noticias, Pfizer ya tiene autorizada la vacuna, que es 100% confiable, y al final del día Dios es bueno todo el tiempo, su misericordia es para siempre. La vacuna ya está en puerta, ya es poco tiempo, pero síganse cuidando mientras tanto, mis amados. Los bendigo grandemente, pasen una linda noche. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, rogándote tu presencia, tu amor y tu majestad en nuestra vida. Que todo lo que has determinado, todo lo que has hablado y todo lo que has dicho para nosotros, en nosotros y con nosotros, sea hecho, Padre Santo. Te pido, precioso Rey del Cielo, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente, que nada impida que tu mano de amor, favor, poder y autoridad esté en nosotros. Permítenos tener un sueño reparador, Señor, que todo lo que has hablado y determinado sea cumplido, y que todo aquello que tú tienes visto para cada uno de nosotros sea realidad. Padre bendito, yo te bendigo y te alabo, pidiéndote sabiduría, Señor, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo amor, para hacer todas las cosas a las que nos has llamado. Yo te bendigo y te exalto porque eres bueno todo el tiempo y tu misericordia es para siempre, dándote gracias siempre, 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 en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendice, pasen una excelente noche, que el Señor les guarde, descansen, les amo mucho, que el Señor les guarde y les bendiga grande y poderosamente. Bye bye.